Ok, coleguitas, parece que ya pudieron entrar. Había ahí un desfase con el link, se los envié a sus correos y está en la plataforma. Así que ya veo a don Cristian, a don Diego, a don Francisco, a don Gonzalo y a doña Pilar. Así que darle la más cordial de las bienvenidas, muy buenos días, que tengan un muy buen inicio de semana, que hayan tenido un excelente fin de semana, pero que estén muy bien de salud. Vamos a partir en un minutito, pareciera que ya estamos casi todos listos. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar una parte práctica y les voy a mostrar lo que ya seguramente entraron a ver a la plataforma con las instancias de evaluación para ir soltando la mano. Hoy día vamos a empezar a trabajar con ello. ¿Ya? ¿Me confirman? ¿Se escucha, cierto? ¿Me confirma alguien de ahí, cualquiera? Si se escucha lo que está hablando el profe. Sí, profe, se Sí, profe. escucha. Listo, muchas gracias. Muy buenos días, chiquillos. Profe, Partimos. Sí, hay una dígame, hijo. compañera que no puede entrar todavía. Así Ya, que la esperamos un minutito mientras doy eh, la panorámica antes de empezar a ver cosas. Alguien me confirma cuando la colega entre, ¿ya? le estoy mandando el link, pero no le funciona. No sé si habrá un problema con su mail o algo. Ah, con el de ella a lo mejor. Y si se lo envía por WhatsApp, Se lo envié por WhatsApp, pero me dice que ahí tiene el problema, entonces no. entonces envíeselo por correo. Ella está en el correo, está en la plataforma, está con nosotros en Moodle, porque si está en Moodle, pudo haber bajado el link desde ahí. Ahí Yo parece que le estoy Francisca, preguntando. será Francisca, porque veo a Francisca por acá. Ya vale, sí, entonces se conectó. Sí, Sí, ella es. Francisca Alfaro, ya, estamos entonces. Buenos días, Francisca. Ahí, parece que sí, sí, ahí está. Bien, colegas, partimos entonces. Quiero mostrarles lo que tienen en la plataforma para hoy día. Esta semana tenemos dos actividades importantes, hoy día y mañana. Hoy día vamos a comenzar a avanzar en la parte del análisis práctico del caso que dejamos la semana anterior, que espero que lo hayan podido repasar. Acuérdense que hoy día lo teníamos que trabajar. Y tenemos dos cápsulas académicas que le he llamado yo, dos pequeños cortos, dos videos que tienen eh, contenidos importantes que ya lo hemos conversado, pero que ahora aquí se aprovechan de refrescar. Entonces les voy a mostrar primero en la plataforma lo que vamos a trabajar para hoy día. Quiero que nos concentremos un poco en el tema de la plataforma. Esto es lo que ven ustedes. Yo les estoy enviando siempre al correo. Teóricamente aquí debería aparecer siempre el link, para que lo vayan revisando. Hoy día lo coloqué acá, aparece siempre en este formato, link, clase de tanto. Hoy día lo coloqué como una etiqueta acá. Y además se los envío, se los mando a sus correos, ¿ya? A sus correos, ¿ya? Por si acaso, a ese correo que está ahí. Ya, en mercado de capitales, ¿qué teóricamente usted tiene para hoy día? Quiero que me confirmen durante el día o durante la clase si pudieron acceder a las clases grabadas por la plataforma Teams. Yo les dejé las clases grabadas del lunes 6 y del martes 7 de la semana pasada. Hay que darle clic a esta clase, a donde aparece este link que dice clase, y deberían entrar ustedes a poder ver la clase. La clase quedó grabada en un formato que tiene Teams, ¿ya? Y por lo tanto, como es de Microsoft, puede que te pidan la primera pasada la licencia para entrar, ¿ah? Esa parte ahí yo me declaro incompetente, porque he tenido algunos coleguitas que me han dicho que al darle clic a esto, no de ustedes nadie todavía, pero de otro curso me dijo que al darle este clic no podía ver la clase y le pedía una contraseña. Y esa es la contraseña que tiene usted para entrar a Microsoft, que se pide una pura vez. Entonces ahí queda la clase grabada para que ustedes puedan revisarla en la plataforma Teams. Ya queda en este formato. Las primeras clases no están completas, o sea, fue lo más importante para no tener horas y horas de grabación. ¿Ya? Y ustedes la pueden ir revisando. Ahí está lo que es la primera clase, y así como esa estamos grabando la clase de hoy día. ¿Ya? Así que ahí tienen para ver la clase de la semana pasada. Teníamos el primer caso que ya vimos y teníamos un pequeño apunte de costo de oportunidad. Para esta semana les puse aquí en la plataforma un test. En realidad les puse el pantallazo de lo que va a ser el test que vamos a aplicar mañana. ¿Ya? Acuérdense que todas las semanas, el día martes, vamos a aplicar en los últimos 10, 15 o 20 minutos, dependiendo de la complejidad del test. Vamos a aplicar un pequeño cuestionario
que pueden ser preguntas múltiples, de verdadero y falso, de selección múltiple o de desarrollo, que no dura más de 15 minutos. Son test o cuestionarios o quiz, como se llama, que tienen por objetivo que el alumno vaya repasando constantemente y no se prepare solamente para una solemne. Les recuerdo a los colegas que el formato de evaluación, lo dijimos en las primeras sesiones, consiste en el desarrollo de casos, y esos casos usted lo va avanzando semana a semana. El caso que vamos a ver hoy día es el caso inicial, es de nivel complejidad relativamente bajo, porque lo que importa ver en él son recordar algunas cosas que usted trae de otras materias, y este va a servir de base para el caso que viene, y con eso vamos a ir armando los casos evaluados. Yo le voy a subir aquí en la plataforma las fechas de los siguientes casos, ¿ya? Para que se vaya preparando. Mañana tenemos un test que queda habilitado en los últimos 10 o 15 minutos de la sesión, ¿ya? Está en la plataforma acá y consiste en que usted, o el objetivo que tiene es que usted repase los conceptos y que permita de esta manera contribuir al alcance de las competencias, tanto técnicas como emocionales, que se requieren para que usted logre el perfil de egreso. El test consta de 10 afirmaciones, son todas afirmaciones. Cuando son afirmaciones es porque se está diciendo algo que ocurre. Y usted debe señalar si esa afirmación completa es verdadera o es falsa. Si es verdadera completa. Y si es falsa es porque en algunas de las partes de la afirmación falla algo. ¿Ya? Usted va a marcar verdadero o falso en este test y van a ir apareciendo las 10 preguntas. Esto usted va a disponer de los últimos 15 minutos y se va a habilitar en el Moodle mañana mismo a las 9:20, y entre las 9:20 y las 9:35 de mañana usted lo puede responder. ¿Ya? Le subí también para esta semana un video. Les voy a ir subiendo algunas cápsulas académicas, son videos cortitos de 3 o 4 minutos para que no sea también solamente que el profesor hable. Entonces, en esta primera semana o esta segunda semana de clase le estoy subiendo que son de YouTube, bajados de YouTube, cuyo autor no soy yo, ¿ya? Pero me parecieron súper interesantes porque nos permite trabajar un tema de una manera más entretenida y no solamente que el profe está hablando y usted está escuchando. Les subí dos. El mercado de capitales en Chile, que es un video que muestra en términos generales cómo y quiénes intervienen y cómo opera y se opera en el mercado de capitales chileno. Lo que hemos conversado un poco, pero aquí viene mostrado de una manera lúdica, más livianita. Y por lo tanto es más entretenido de verlo. Ese dura como 2 o 3 minutos. Son videos cortitos. Y después le subí un video que habla de la crisis sanitaria a la crisis económica mundial. Son de noticias económicas, principalmente de Euronews, y muestra en este minuto el efecto de la cadena de impacto que ha causado el brote del coronavirus y cómo se ha extendido desde China al mundo, y específicamente cómo ha golpeado a Europa. ¿Ya? Estamos analizando primero con este video el impacto en Europa, en los mercados europeos. Después tenemos uno que va a analizar el impacto en Estados Unidos, obviamente el de China, y principalmente, pues ya que tengamos la base, vamos a ver cómo ha impactado en Chile. ¿Ya? Y tienen acá un apunte que habla de la panorámica general del mercado de capitales. Este apunte de acá contiene la materia, yo diría, para varias semanas, entonces hay que ir viendo con dosificación para que vayamos repasando la materia. Y vamos a partir entonces con el primer caso, que es el de la compañía Sommer, ¿ya? Y vamos a analizar acá esto que quedó la semana pasada, que yo les pedí que ustedes lo repasaran. La idea es que participe. Si a alguien se le olvidó ver el caso, no lo analizó, bueno, participe ahora. La idea es que no se quede callado, ¿ya? Vamos a analizar este caso ahora. ¿Algún colega, antes de partir, que tenga alguna duda respecto de lo que hemos conversado o que hemos visto anteriormente? Que tenga alguna duda, me diga, profe, mire, esta parte no la entiendo, me quedó duda con esto, antes de seguir con el caso de la materia que vimos. ¿Ninguno? ¿Ningún coleguita? ¿No? Bien. Vamos a ver entonces, recuerden, si hay alguna duda en el camino, me prenden micrófono y me consultan. ¿Ok? Entonces, veamos acá, partamos viendo el caso Sommer, que lo empezamos a ver la clase pasada, y analicemos algunos elementos del caso que nos parecen interesantes disponer. Vamos a inmediatamente dejarlo acá. Voy a buscar el caso acá. Y este caso está acá. Bien.
Veamos el caso Sommer, lo habíamos conversado la clase pasada, teníamos varias cosas que analizar, y era un caso de una compañía que se dedicaba a fabricar equipos mineros de alta gama para la industria minera, y la compañía aquí dice, estaba evaluando la factibilidad de instalar una nueva planta productiva en Chile, ¿ya? La idea de esta compañía es que se dedicaba a, de alguna manera, a trabajar en un clúster de el grupo minero, por lo tanto estaba ligado con la industria minera. Había que recordar que la industria minera principalmente en Chile son de dos tipos, la minera metálica y la minera no metálica. Todo lo que es lo metálico son lo tangible, lo duro. La no metálica son aquellos metales, obviamente, que tienen la característica que no tienen dureza, como por ejemplo el litio, ¿ya? Que principalmente es un salino. Por lo tanto, este estaba metido en la industria minera, no especificaba cuál, lo importante es que señalaba que fabricaba elementos de alta gama. Pero además, elemento importante señalaba que los insumos con los cuales fabrica los productos se compran en Estados Unidos. Por lo tanto, indirectamente había un impacto con los tipos de cambio. El trabajo que había quedado para esta semana es que usted el fin de semana se diera unos minutitos y fuera capaz un poco de recopilar información para que hoy día participe respondiendo estas 4 preguntas. Entonces, mientras se enchufan en la materia en términos de los conceptos de mercado de capitales y lo que usted estuvo viendo el fin de semana de los mercados de capitales, cómo evolucionó un poco el tema de la economía, vámonos a algo que sí se acuerda usted, que sí lo manejaba, que era hacer en el punto número 4, nos pedían desarrollar un breve análisis financiero, ¿ya? Entonces, en específico, nos pedían analizar acá cómo se encontraba esta compañía en términos de liquidez, endeudamiento y de productividad, ¿ya? Eh, Cuéntenme, aquí la idea es que participemos todos, si se equivoca nomás, lo importante es que no se quede callado, ¿ya? Ustedes tienen esto en la plataforma, así que lo pueden estar mirando en este minuto. Entonces quisiera hacerle consultas a los coleguitas y la idea es que todos estemos participando. Por ejemplo, don Francisco Lepe. ¿Está por ahí, don Francisco? Don Francisco. Sí, Don profe, Francisco. sorry que estoy Sí. con el celular, entonces estoy medio lento. Perfecto. Perfecto, no se No preocupe. sé si me Don escucha bien. Francisco, respecto de la liquidez de la compañía, ¿ya? De la compañía Sommer, de la compañía que estábamos mirando acá. ¿Tendría la compañía Sommer suficiente liquidez como para hacer frente al compromiso de financiar un proyecto que implica levantar una planta? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta es no, ¿por qué? ¿Y cuáles son sus argumentos en términos de liquidez? Y me dice qué está mirando para Deme un segundito analizar la liquidez. para mirar. Bueno, estoy mirando el balance que entrega aquí, ¿Ya? el estado financiero, ¿Ya? y bueno, lo primero que imagino que hay que ver es la caja y el banco, que indica cuánto es la liquidez que tiene en efectivo, pero también hay que ver las deudas también, ¿o no? ¿De qué Cuentas por... plazo, de corto, de largo, colega? Profe, lo escucho medio cortado. Ya, le repito. Está bien, está mirando las cuentas de ¿Cómo, activo profe? circulante. ¿Cuáles son las de deuda que está mirando, las de corto, de largo para ver la liquidez? Bueno, sería proveedores, Bien. deudas, otras deudas. eh, Lo importante, ¿de corto, de largo está mirando usted las deudas? Proveedores, me imagino que es de corto plazo. Sí, sí. Efectivamente, tiene que observar para ver la liquidez las cuentas de corto plazo o de circulante. O Buena la sea, respuesta. claramente, viendo la deuda que tienen con proveedores, claramente tendría baja liquidez, ya que no alcanzaría para pagar, bueno, con las cuentas por cobrar, sí. O sea, habría que ser como el tema de las cuentas por cobrar también. Perfecto, pero hay un puro problema. Recuerden que las cuentas por cobrar son eso, solamente promesas de que alguien nos va a pagar. En estricto rigor, el coleguita que me dijo que iba a mirar todo esto, Finanzas uno estaría bien, porque todo esto es el circulante. Está claro, pero hay un problema. Las cuentas por cobrar son compromisos de que alguien nos va a pagar. Por lo tanto, no me queda certidumbre de que me vayan a pagar.
Por lo tanto, si yo dejo fuera las cuentas por cobrar, o sea, empiezo a sacar la razón ácida, la superácida y la razón corriente, me daría cuenta que las cuentas por cobrar son 14 millones, que sumado con los 20 da 34, más los 7 da 41. Eso da harto. Hay un problema. Si yo le sumo las existencias, que son de 11, serían más o menos 52 millones, contra aproximadamente 33 millones. Entonces uno dice, tengo muy buena liquidez, pero hay un problema. Las existencias son activos circulantes, pero que para que se conviertan en dinero tengo que venderlos. Y si mis existencias son de rápida liquidación, como por ejemplo, si yo en bodega tuviera un stock de computadores, de notebook, entonces rápidamente a lo mejor los puedo sacar al mercado y venderlo y transformarlo en dinero para poder pagar mis compromisos de corto plazo. Pero hay un problema. Las existencias que tiene mi compañía son maquinarias y equipos de alta gama. Por lo tanto, no será fácil poderse deshacer, es decir, vender existencias y transformarla en dinero. Así que las existencias es complicado que yo las pueda contar dentro del circulante para hacer frente rápidamente al corto plazo. Así que las saco. Aunque siguen siendo del circulante. Las cuentas por cobrar es mucho dinero, son 14 millones, prácticamente la mitad de lo que le debo a proveedores. Pero las cuentas por cobrar son compromisos o promesas de que alguien me va a pagar. Entonces, yo ahí pensaría en la razón ácida, que sería la razón ácida, sacar a todo el circulante lo que es menos líquido. En este caso, las existencias. Ahí tengo la ácida. La razón superácida, recuerden Finanza 1, tienen que recordar las materias de Finanza 1, análisis financiero, esa materia ya es conocida. Y al sacar las cuentas por cobrar, porque son más difíciles de cobrar, no tengo la certeza que me las van a pagar, tengo la razón superácida. Y cuando tengo la razón superácida, me quedo con aquellas cuentas que realmente son las más líquidas. Y como decía muy bien mi colega, me doy cuenta que en liquidez tengo yo 27, 28 millones contra aproximadamente 34 millones de pesos. O sea, en términos de liquidez, tengo un problema. Entonces, si yo hiciera un análisis financiero, la respuesta que podría dar sería que en términos de liquidez, que es lo primero, la compañía presenta dificultades para hacer frente a los compromisos de corto plazo, ¿ya? De corto plazo. Entonces tiene una liquidez, en el caso de que le cobren todo, va a quedar con un problema de liquidez. Pero eso me da un problema o me da una situación que me hace más complicado el tema en el corto plazo, pero para operar. Pero lo que quiere la compañía es levantar una planta y necesita conseguirse 55 millones de pesos. Eso es lo que anda buscando. Por lo tanto, la pregunta es, desde el punto de vista de endeudamiento, ¿cómo andamos en términos de endeudamiento? Endeudamiento. Les recuerdo que el endeudamiento hay que verlo en el corto plazo y largo plazo. Corto plazo y largo plazo. Corto plazo y largo plazo. A nosotros nos interesa principalmente el largo plazo. ¿Por qué el largo plazo? Porque nuestro proyecto, les recuerdo que es de largo plazo. Los proyectos, este proyecto es un proyecto de inversión y esos proyectos de inversión son siempre de largo plazo. Por lo tanto, en el largo plazo, veamos cómo está la empresa y que me dé su opinión. Entonces, le quisiera preguntar a mi colega, doña Pilar Pulido. Aquí estoy, profe. ¿Cómo está mi querida coleguita? Pilar, cuéntenos un Muy poquitito. En el largo plazo, en términos de endeudamiento, ¿qué está mirando en el balance? Recuerde que hay que conseguirse, pueden ser 55 millones de dólares. Aquí los pusimos como en pesos, 55 millones para una planta no es mucho, pero pensemos que son dólares, así que son muchos millones de pesos. En términos de endeudamiento, ¿qué opina usted, estimada colega, respecto de las posibilidades de que esta compañía pueda solicitar un nuevo préstamo? ¿Qué mira usted? ¿En qué se fijaría? yo veo una deuda importante, profe, porque tienen un préstamo hipotecario bastante alto, que es de Ya, 36 millones.
Ya tiene un préstamo hipotecario. ¿Eso se referiría a qué, colega? El préstamo hipotecario, en términos simples, ¿a qué se referiría? Que ya tienen una deuda adquirida para o sea, me imagino que compraban algún, eh, ¿cómo decirlo? Algún inmueble. En un inmueble, perfecto. Los préstamos hipotecarios tienen la característica que sirven para financiar inversiones de bienes raíces. ¿Cuáles podrían hacer aquí de alguna manera con las cuales este préstamo de aproximadamente 37 millones financió? Esto es lo que va quedando al 31 de diciembre del 2019. Perdón. ¿Qué es lo que habrá comprado? Aquí se ve, tiene terrenos, construcciones, así que lo más probable es que con ese préstamo que está liquidando o cancelando adquirió el terreno o las construcciones. Perfecto. Ya tiene un compromiso. Ya, está mirando entonces. Sigamos. ¿Qué más miraría usted? Con esa primera respuesta, ¿usted considera que es complicado que pida más que pida, que le otorguen el préstamo? Sí, yo creo que igual es una empresa, como dice arriba, que está muy adversa al riesgo, como que en ese sentido es también decisión de ellos, eh, dado como las condiciones en las que están. eh, no tienen muy buena liquidez de partida, como lo dijimos inicialmente, o sea, lo Ya, dijo usted, ya. y aparte tienen esa deuda importante. Bien. Entonces, Bien, Pilar ahí nos abre un poco la mirada a señalar. Pilar está mirando el préstamo hipotecario que voy a marcar acá con rojo. Por lo tanto, en términos prácticos, lo que está diciendo Pilar es que está fijándose en la deuda que tiene en este minuto, que es bastante importante, son 37 millones respecto de los 55 que tiene pedir. Entonces, lo que está diciendo Pilar es, mire, bueno, en realidad esta empresa está solicitando 55 millones, ya presenta problemas de liquidez en el corto plazo, pero además ya tiene un préstamo comprometido. Perfecto, avancemos un poco más, bien Pilar, pero avancemos un poco más y les quiero preguntar respecto de si a pesar de esa deuda que tiene, por ejemplo, don Diego Jiménez, la consulta es para usted, Sí, don dígame. Diego, a pesar de esa situación, independiente que tiene problemas de liquidez, siempre mirando el balance, ¿ya? Ujú. Todavía no entramos en la situación macroeconómica, solamente mirando el balance. Si bien es cierto, tiene problemas de liquidez, si bien es cierto, ya tiene una deuda de largo plazo bastante importante, ¿tendría igualmente la compañía algún tipo de respaldo, así como le Sí, ocurre a las personas que de repente necesitan pedir dinero al banco y el banco le dice, sí, pero es que usted está muy endeudado, y el cliente dice, sí, pero yo tengo esto para respaldar mi préstamo? ¿Considera usted que esta compañía tendría algún respaldo como para poder hacer frente a una nueva deuda urgente si tiene que levantar la planta? Si es así, ¿en qué se está fijando? Y si es no, ¿en qué se está fijando también? eh, o sea, a ver, una nueva deuda urgente, si me lo dice así, me imagino el tema del corto plazo. De Ya, partida, como dijeron el compañero, el tema de la liquidez está mal, así que, o sea, mal, entre comillas, sí, se le daría problema el responder a algún tipo de como problema inmediato. perfecto. Eh, pero yo creo que sí podrían conseguir el préstamo por el hecho de que el préstamo es para construir una planta nueva, o sea que Ya, es un préstamo a largo plazo y las deudas a largo plazo se pagan, o sea, por lo que tengo entendido, se miran en cuanto a lo que tenemos a largo plazo y en activos fijos veo que tienen mucho, o sea, terreno, construcción, maquinaria, veo que tienen bastante. perfecto. Ahí mi colega nos acaba de dar en el clavo respecto de lo que se llama el colateral o respaldo. En este caso, lo que está diciendo mi colega es el siguiente análisis. Efectivamente, como decía también mi colega Pilar, en el corto plazo la compañía presenta altos problemas, a pesar de que en el circulante se veía alto, casi 54 millones contra una deuda de 34. El problema es que cuando fuimos depurando el circulante nos dimos cuenta que en realidad no iba a alcanzar a hacer frente en el corto plazo, ya generaba problemas la empresa. Ahora, una deuda en el largo plazo parecía problemática porque ya tenía
técnicamente una deuda contraída. Pero el colega nos dice acá que eventualmente, como es una deuda de largo plazo, yo voy a necesitar, eventualmente, valga la redundancia, respaldar esa deuda con un activo. Y si se fijan, tengo activos suficientes, activos fijos o no corrientes. ¿Qué significan fijos? No que no se muevan, porque por ejemplo, el mobiliario se mueve, usted lo mueve para todos lados de la empresa. Lo que pasa es que estos activos fijos, que son todos los que están acá, que estoy marcando ahora con este color, estos activos fijos tienen la característica de que técnicamente se compran sin el ánimo de ser vendidos. Yo los compro porque los necesito para funcionar. Por lo tanto, si se fijan, tengo en activo fijo aproximadamente 174, 245, casi 290, perdón, claro, casi 290 millones de pesos tengo en activos. Por lo tanto, fijos o no corrientes. Por lo tanto, como tengo que pedirme un préstamo de 36, estoy con problemas en el corto, voy a pedir un préstamo de largo plazo, ya tengo un préstamo pedido, pero tengo un respaldo, como dice mi colega, bastante fuerte, tengo lo que se llama en finanzas una espalda financiera o espaldas financieras, es capaz que lo pueda pedir. Pero así como fui depurando el circulante y saqué lo que es menos circulante, en los activos no corrientes, tengo que sacar de la cuenta de activos no corrientes para respaldar este eventual préstamo lo que es más difícil de transformar en dinero. Recuerden, no se olviden, que hacia arriba aumenta la liquidez, hacia abajo disminuye la liquidez en los activos. Y en los pasivos que están acá, hacia arriba aumenta la exigibilidad, aquí arriba es más exigible la cuenta y aquí abajo es menos exigible. En este caso, como está más arriba este activo, los activos que el banco va a preferir para poder respaldar el préstamo son aquellos activos que tienen un valor de mercado mayor para el banco, es decir, que el banco puede rápidamente enajenar, vender, hipotecar o traspasar. Sin lugar a dudas, el terreno es un bien raíz súper preciado con el cual yo podría respaldar mi deuda. Por lo tanto, el terreno sí o sí el banco le va a parecer interesante. Las construcciones también, siempre y cuando sean construcciones que tengan un valor comercial importante. Por ejemplo, edificios, oficinas, casas, galpones. Si es una construcción, por ejemplo, técnica, un túnel, ¿ya? Un pozo, un puente, es más complicado porque eso es muy difícil que el banco lo pueda utilizar para venderlo. Las maquinarias las vamos a empezar a dejar fuera porque técnicamente, a menos que sean de fácil enajenación o venta, es muy complicado que un banco se ponga a vender maquinaria, sobre todo porque el giro del banco es el área financiera. Y los equipos, pueden que sean equipos que sean específicos para la compañía o que tengan poco valor, por ejemplo un computador, así que dar en parte de pago un computador tampoco funciona mucho. Por lo tanto, podríamos decir que desde el punto de vista de deuda de largo plazo, la empresa podría hacer frente, aunque tiene problemas en el corto. Este es un proyecto de larga data, es un proyecto, recuerden que los proyectos de levantamiento de planta productiva, pues no estamos, el proyecto no se trata de poner un galpón ni una bodega, es una planta productiva. Son proyectos que tienen alta duración. Si están viendo o vieron el ramo de evaluación de proyectos, un proyecto de inversión de largo plazo, primero se evalúa en promedio unos 10 años. De hecho, está relacionado con la depreciación. Entonces, este proyecto por lo menos debe ser a 5 a 10 años. Eso significa que el préstamo hipotecario mínimo se va a sacar a 10 años. Eso es como mínimo. Las hipotecas, todo lo que tiene que ver con bienes raíces, son préstamos de largo plazo. Lo que la compañía va a pedir es un préstamo de carácter hipotecario, no es un préstamo de consumo. Eso es súper importante. Estos 55 millones, que pueden ser de dólares, no se piden como un crédito de consumo. O sea, de poder pedirse, se pueden pedir, pero no tiene sentido porque el crédito de consumo es para cancelarlo a lo más en 4 años y generalmente son para gastos, es decir, como dice, para consumirlo. Mientras que los préstamos hipotecarios son para inversiones de larga data. En resumen, al parecer, tal como nos decía nuestro colega acá, tiene aproximadamente unos 174 millones para dejar de respaldo. Así que, desde el punto de vista de rentabilidad, que es lo que podemos decir en términos de rentabilidad, el endeudamiento de largo plazo es posible, ya que presenta
un adecuado, aquí no se ocupan las palabras ni bueno ni malo, sino que si es adecuado, suficiente, eficiente, ineficiente. Aquí presenta un adecuado y vamos a usar un nombre técnico, colateral, para que vayan anotando los conceptos para los verdaderos y falsos. El colateral es el respaldo que uno deja, respaldo en general en activos reales. Ejemplo, bienes raíces. Bienes raíces. ¿Ya? Por lo tanto, el endeudamiento en largo plazo es posible ya que presenta un adecuado colateral, en este caso, bienes raíces. Pero nos queda un tercer elemento. La compañía en este instante lo que piensa es levantar una planta. Si yo levanto una planta es porque eventualmente la compañía tiene probabilidades de crecimiento. En términos de rentabilidad, porque estamos viendo mercados de capitales y en los mercados de capitales están los que ofrecen recursos financieros porque les sobra, los que necesitan recursos financieros porque les falta, o sea, dinero, ejemplo, las empresas, los intermediarios que de alguna manera facilitan que el dinero o los recursos financieros lleguen desde las personas que lo tienen, o las empresas que lo tienen, o los organismos que lo tienen, a los que lo necesitan. Es lo que está pasando ahora. Ojo para las preguntas de verdadero y falso y para la parte de controles. El paquete de medidas que acaba de dar a conocer el gobierno, que va a entrar ahora un tercer grupo de paquetes de medidas, lo que busca es que el dinero llegue desde los que lo tienen hasta lo que les falta. ¿A quiénes les falta dinero? A las empresas que están entrando en crisis, principalmente las microempresas, las pequeñas y medianas. Por lo tanto, en el mercado de capitales va a llegar este recurso financiero desde quien lo tiene. Ese recurso financiero va a llegar a los demandantes. Al medio van a haber intermediarios, que son los que, valga la redundancia, van a ser como broker, intermediarios, para que pase el dinero desde el que lo tiene hasta el que le falta. En este caso son los bancos comerciales. Aunque se está hablando, si han escuchado la televisión, de que también se está pidiendo que otras instituciones no gubernamentales, no financieras, por ejemplo, las cajas de compensación y las compañías de seguro u otras empresas relacionadas al rubro del financiamiento, también sean intermediarios y ayuden a traspasar el dinero desde el que lo tiene hasta el que le falta. Pero de más arriba, oferentes, demandantes, intermediarios, pero además arriba, supervisando de que todo esto funcione bajo las reglas de mercado, tanto legales como las reglas relacionadas con la banca mundial, es decir, con la economía mundial funcione, están las superintendencias. Por lo tanto, en términos de rentabilidad, me preguntaría yo, ¿esta empresa es rentable? Y si es así, ¿en qué me fijaría para ver la rentabilidad de la empresa? Por ejemplo, doña Francisca, no sé si Francisca Alfaro, ¿está por ahí, doña Francisca? Francisca Alfaro, ¿está por ahí? ¿Puede contestar doña Francisca? Me está diciendo, profe, por interno que no tiene micrófono, que no le Ya, funciona. ya, súper. Ojo, tratemos eso sí, en las siguientes clases, como aquí hay mucha participación, vamos a tener que tratar de participar en esto, ¿ya? Entonces, traten de ver la posibilidad de poder acceder de a poco, en la medida de lo posible, a un micrófono para que puedan participar. Acuérdense que después usted va a tener que exponer, por lo tanto, es clave de que vayan de a poquitito, ¿ya? De a poquitito consiguiendo. Mi querido colega, quiero consultarle aquí a mi colega Cristian Figueroa. ¿Está por ahí, don Cristian? Acá estoy, profe. Querido colega Cristian, en términos de rentabilidad, ¿qué opina usted de esta compañía? ¿Y es una compañía rentable? Y antes de partir, ¿en qué se fijaría usted en los estados financieros para ver la rentabilidad con los datos que hay aquí? Serían en las ventas que tiene la En empresa. las ventas, ¿cierto? Estaría mirando entonces el estado financiero que denominamos el estado de resultados. Bien, en términos de estado de resultados, ojo, participe nomás, aquí la idea en esta parte de equivocarse. Recuerde que después esto vamos a tener evaluaciones que son en línea, que significa exposición. Entonces, anote todo
Equivóquese nomás ahora, porque después la equivocación ya empieza a costar, entonces ahora participe. En términos de estado de resultado que está ahí, ¿qué es lo que puede ver usted? ¿Qué es lo cómo me puede dar luces para poder señalar que esta empresa en términos de rentabilidad tiene una rentabilidad interesante o no es muy rentable? ¿Qué le llama a usted la atención? Eh, eh, la utilidad, profe, la utilidad Las después del utilidades. impuesto. Bien, las utilidades Yo creo que después ese de es el impuestos. total que va a generar ellos. Perfecto. Y de hecho, para este año, para el 2019, estas utilidades de 40 millones son las que están en las utilidades del periodo. Perfecto, muy bien. Perfecto, eso me parece interesante, pero si la empresa tuvo utilidades de 10 millones, de 20, de 30, de 50, ¿cómo yo sé que esa utilidad es adecuada? ¿En qué más me tendría que fijar? ¿Algún otro compañero que también apoye en esta parte de abierto? Hago las preguntas dirigidas para poder contextualizar, pero algún otro compañero que quiera aportarnos, ¿en qué más me fijaría? Me parece interesante lo que dice mi colega, las utilidades después de impuestos que son 40 millones, pero ¿en qué más me debería fijar? ¿Y qué análisis debería hacer para saber si una empresa es rentable? Esta es una empresa del rubro productivo, no es de servicios. Por lo tanto, ¿en qué me fijaría? ¿Qué cosas le llama la atención? Podría ser Al- los gastos, los costos Bien, variables que va teniendo la los empresa. gastos, bien. Ahora vamos a ver un par de cosas. Mirando acá, fíjese, la empresa está vendiendo, o por lo menos vendió al año, 96 millones de dólares o de pesos. Fíjese los costos variables. Los costos variables son los que están relacionados con la producción, ¿ya? Costos 1, conta 1, ¿ya? Por lo tanto, están relacionados con la producción. Esos costos variables ascendieron a 21 millones. Por lo tanto, le está dando un margen de contribución o ganancia antes de intereses e impuestos, es decir, lo que me está dejando el negocio netamente por producir. Fíjese que lo que me está dejando como margen es 74. Ahora, la pregunta, ¿eso es malo o es bueno? ¿Es harto o poco? ¿Ya? Aunque no suena muy elegante la palabra harto o poco, es harto o poco, voy este color morado acá. Es harto o poco, entonces uno podría sacar el porcentaje. ¿Cuánto es de 74 sobre 96? Si yo divido 74 por 96, me está dando un 77 y tanto. O sea, el margen que me está dejando aquí la empresa es de un aproximadamente 77%. Eso es solamente me está dejando acá en margen de contribución, me está dejando un 77%. Es decir, un 33% son los costos. ¿Pero qué costo? Los costos de producción. ¿Cómo saqué ese? Aquí lo voy a análisis. Lo voy a poner acá. Análisis. Entonces, yo podría decir que en términos de margen de contribución, el margen de contribución, se supone que esto es lo que usted tendría que estar analizando, ¿ya? Atento a todo el resto de los coleguitas. El margen de contribución, que en el fondo es lo que me está dejando el negocio, me está dejando 74 millones. Si yo quiero sacar el porcentaje del margen de contribución, entonces aproximadamente los 74 millones, voy a poner el número aproximado acá, al dividirlo por los 96 millones, 96 millones, me da aproximadamente un 77%. O sea, esta compañía me está dando solamente por producir, el margen es de un 77%. O sea, yo vendo 100.000 pesos y 77.000 pesos son de ganancia antes de impuestos. Pero yo después me fijo en los costos fijos. Fíjese los costos fijos que están acá. Y los costos fijos son los relacionados con la administración. Esos son los costos fijos. Por lo tanto, son fijos no porque no se muevan, sino que independiente de lo que usted produzca o venda, ellos se incurren igual. Entonces, veamos los costos fijos de parte de las ventas. Entonces, la utilidad antes de intereses e impuestos es restarle a la utilidad bruta, en este caso los costos fijos. Veamos los costos fijos, cuánto representan de las ventas. Los costos fijos, cuánto representan de las ventas. Representan de las ventas. Entonces,
¿Cómo hago ese análisis? ¿Qué porcentaje? Lo mismo. 15 millones me aparecen los costos fijos. Dice que los costos fijos son de 15 millones aproximadamente. Y los voy a dividir por las ventas, que son en el fondo lo que me va marcando la gestión del negocio. Y si usted toma 15 y lo divide por 96, aproximadamente me está dando un 17%. Entonces, con un análisis simple, súper simple, ¿eh? Aquí no hay que gastar tantas neuronas haciendo un análisis tan recontra complicado. ¿Qué estoy diciendo? Que esta empresa me está dando un 77% de margen y que los costos fijos representan de las ventas el 17%. Además, usted se fija que los costos de producción que están acá, los costos de producción que están acá, los costos de producción que están acá, representan o son menos que los costos de administración. Fíjese los costos de administración. Pero habría que tomar en cuenta lo siguiente, ¿eh? Esta empresa le está costando fabricar el 33% de su venta. Y, ojo, aproximadamente de las ventas, el 17% lo conforman los costos de administración. Fíjese que son aproximadamente 6 o 7 millones menos que los costos de producción. Por lo tanto, hay eficiencia en la producción, porque tienen bajos costos de producción, y en la administración es donde puede que eventualmente haya que echarle mano, porque lo que le está pasando a esta compañía es que está invirtiendo en administración un poquito menos que en producción. Por lo tanto, o está siendo muy eficiente en la producción, muy eficiente, o eventualmente podría todavía rebajar los costos o desembolsos relacionados con la administración. En términos prácticos, la compañía se ve con una adecuada rentabilidad, pero ojo, siempre se debe comparar a la empresa con la industria. Eso es clave. Entonces yo puedo decir en este minuto que la compañía en términos de rentabilidad está súper eficiente, pero si la industria está mucho mejor, entonces la compañía técnicamente no está tan bien como parece. Siempre debo compararlo con la industria, el resto de las compañías, ¿ya? Allá hay un pequeño análisis financiero que hemos hecho, muy simple este análisis. Por lo tanto, en términos prácticos, al final, ¿qué puede decir en términos uno de rentabilidad, endeudamiento y en este caso liquidez? ¿Podrá la compañía endeudarse? Lo más probable que sí, que se va a poder endeudar, ¿ya? ¿Podrá la compañía hacer frente al corto plazo a las deudas? Lo más probablemente que sí. ¿Por qué? Porque técnicamente la compañía, si bien es cierto, tiene problemas de liquidez, no es menos cierto que la compañía al menos tiene una rentabilidad interesante. Por lo tanto, en términos de liquidez, a pesar de que se encuentra con problemas, puede que la compañía se pueda endeudar en el largo plazo. Por lo tanto, conclusión final, esto va a depender de la información que manejemos en este minuto. O sea, solamente conclusión del análisis financiero. Y aquí viene el problema con el mercado de capitales, que esto es ceteris paribus, pensando en que todo lo demás se mantiene constante. Y ahora viene la otra materia que tenemos que ver, el impacto en los mercados de capitales con el tema de los préstamos, pero principalmente con las tasas de interés y con el tipo de cambio. Conclusión, la compañía puede acceder a financiamiento en el largo plazo. Esa es la conclusión que podemos sacar, pero hay un problema. Empecemos ahora a ver qué es lo que pasa en los mercados financieros con otras variables. Determine el impacto que podría tener para el proyecto la política monetaria que eventualmente va a aplicar el gobierno entrante. Y nos piden analizar la... Disculpe. Sí, dígame. Lo que pasa es que estaba pensando en tomo el, ay, el trabajo el análisis, como que lo estuviera haciendo hoy realmente, o sea, con todo lo que está pasando, Sí. o lo tomo como que no estuviese pasando nada del COVID y todo eso. Mire, súper interesante lo que me dice el colega. Y aquí estoy justamente poniendo una nota, pero debemos tomar
en cuenta dos cosas. Dos cosas. La primera, la situación, ojo, no de la empresa, ese ya la tomamos en cuenta con un análisis financiero, la situación económica del país en el corto plazo y en el largo plazo. Primero lo que le va a suceder al país, Chile, porque acuérdense que el proyecto lo va a hacer en Chile. Esto es súper importante porque nosotros estamos viendo mercados de capitales. Por lo tanto, este ejercicio podría ser el mismo, pero yo les digo que la planta la vamos a colocar, por ejemplo, en Argentina, o la vamos a colocar en Perú, o la vamos a colocar en Nueva Zelanda. En New Zealand, Nueva Zelanda, leía las noticias, no llevan ningún fallecido, ningún fallecido. Por lo tanto, la economía de Nueva Zelanda, por lo menos hasta lo que lo leí la semana pasada, era una de las menos afectadas. ¿Te fijas? Entonces no es lo mismo si la planta la pongo en Chile o la pongo en otro país. Eso es un lado. Pero además, ¿qué deberíamos ver? La situación económica mundial. Por lo tanto, dado que la compañía se relaciona u opera en un mercado como es el de la minería. Y en el caso de la minería, ojo acá, países relacionados, sin lugar a dudas, los países relacionados, pero fuertemente en este caso es China. Por lo tanto, allá hay un tema importante. Y además, la otra cosa, la situación mundial, pero referida con el tipo de cambio. La situación mundial referida con los tipos de cambio, entre paréntesis, y las divisas. ¿Ya? En este caso, el dólar. Veamos entonces aquí para este tema y analicemos un par de... Aquí hay una segunda situación. Veamos acá esto y analicemos a partir de ahora un pequeño corto para que no sea solamente conversación del profe. Y veamos aquí un pequeño corto que les preparé para que echemos una miradita acá a algo que les voy a mostrar. Quiero que veamos este pequeño video de la crisis sanitaria mundial, dura 2 minutos, y que le echemos una miradita. Ustedes me dicen inmediatamente si lo están mirando. Teóricamente deberían poderlo mirar. Ya. Me cuentan si... Sí se ve, profe, pero parece que no se escucha. Sí, voy ahora al tiro. Dame un segundo. Se escucha, ¿cierto? Eso es lo importante. ¿Lo están escuchando y viendo? Yo no No, no, no se escucha, solo se ve. Solo se ve. Ya, vamos a ver si puedo. Si puedo. Usted lo tiene en la plataforma. Dele clic lo tiene en el Moodle en la plataforma. Dele clic a la plataforma a alguien y me cuenta si lo puede ver, porque está en la plataforma. Chequelo si lo puede ver en la plataforma. ¿Algún colega lo puede ver en la plataforma? Que me cuente, que me confirme. Sí, sí, se puede, profe. ¿Se escucha también en la plataforma? Sí. Sí, sí. Ya. 2 minutos, yo lo voy a instalar acá y lo escuchamos para que lo vean. Después lo analizamos entre todos.
Bien, no sé si le puedo echar una miradita al vídeo. Sí, profe. Perfecto. Ahí hay una cápsula, ahí vamos a ir colocando esas pequeñas capsulitas un poco para que el profe no sea el único que esté hablando y no los latee tanto. Entonces ahí tiene, por ejemplo, un impacto que tiene en términos mundiales el tema del coronavirus. Y habla específicamente del tercer bloque económico importante. El primer bloque económico, acuérdense que el bloque oriental China, para nosotros, el segundo, Estados Unidos, por lo que representa en términos de poder económico, y el tercer bloque es la Comunidad Económica Europea, y ahí mostraba específicamente toda la situación como se ve en Europa. Ahora, tomé específicamente el de Europa porque uno está más acostumbrado a lo que le pasa a Estados Unidos y a lo que le pasa a China específicamente. A partir de, colega, a partir de lo que pudieron ver en ese corto de no más de 2 o 3 minutos, ¿cómo podría impactar para nuestra compañía, lo que está pasando en Europa? Haga los supuestos que estime conveniente. Recuérdese que las partes y piezas las importa, para más las maquinarias que vende nuestra empresa, las importa desde Estados Unidos, ¿ya? Entonces, abramos un poco la mente y concentrémonos un poco en el impacto que podría tener Europa en nuestro proyecto. ¿Alguien que me pueda apoyar con el tema del impacto que podría tener? Por ejemplo, don Gonzalo, ¿está por ahí don Gonzalo? Don Gonzalo Rojas. Acá, profe. Querido amigo Gonzalo, en términos generales, por ejemplo, simulemos que estamos en la empresa y nosotros vamos a levantar esta planta, importamos nuestras partes y piezas para nuestros productos desde Estados Unidos, y ahora está pasando esto en Europa. Esta información, ¿qué de importante nos puede traer para nuestro levantamiento de nuestra planta? ¿Nos ayuda con algo? No, ¿o es irrelevante esta información? ¿O nos podría servir como para pensar en un proyecto alternativo? ¿Qué se le ocurre a usted con lo que está pasando en Europa, con lo que vio en este pequeño corto? Por lo que vi, está como Europa, sobre todo Alemania, que era como el principal motor de la Comunidad Europea, estaba como súper bajo. Y eso al final igual de otra manera repercute aquí en los proyectos nacionales. ¿Cómo Porque podría ser ese impacto, esa repercusión en nuestro continente y en nuestra empresa, por ejemplo, que es la que nos interesa analizar? yo creo que a través del financiamiento podría ser. ¿Ya? ¿Por qué? Expláyese un poco más en la idea. ¿Por qué del financiamiento? Porque, a ver, de repente yo creo que muchos piden financiamiento a bancos europeos o a entidades desde ese continente, entonces al estar ellos tan en crisis monetaria, no va a ser tan fácil obtener un financiamiento de por allá. Es lo que creo yo. Fíjese que tiene mucha razón, tiene mucho que ver con lo que hizo, porque el Fondo Monetario Internacional está de alguna manera situado en Europa y por lo tanto, al ellos estar con problemas o con problemas muy grandes en términos económicos, también de alguna manera, comilla, chorrea hacia abajo esta problemática. Podríamos tener problemas para financiamiento, pero ojo, el financiamiento que va a pedir esta compañía es en términos nacionales. Es muy raro que países extranjeros, a menos que sea muy importante la compañía, nos presten dinero. ¿Ya? Por lo tanto, asustarnos en términos de que Europa y sobre todo Alemania esté con problemas y que nos afecte en términos de financiamiento a nosotros es más complicado. Yo me iría para otro lado. Nosotros vendemos productos, partes y piezas para la industria minera, ¿cierto? Y la tecnología la tenemos que traer de países que estén más o menos a nivel tecnológico alto. Y entre esos podemos tener Europa. Entonces se nos genera una situación. Si Estados Unidos está con problemas para proveernos de nuestros insumos para nuestra empresa y no nos puede proveer, nosotros tendríamos que echar mano a otros países o a otras naciones o a otras economías. Y tenemos un problema. Por lo que se ve en este video, Europa está pasando por una situación hiper problemática. Al pasar por una situación hiper problemática, una alternativa de ir a comprar nuestros insumos a Europa se pone más complicada todavía. Ahora, una pregunta abierta para el resto de los colegas. En Europa, esto es simple, esto es casi cultura general. En Europa, ¿cuál es la moneda con que se transa en términos económicos todas las operaciones, salvo Inglaterra, salvo Gran Bretaña? ¿Cuál es la moneda que se transa en Europa? El euro, ¿cierto? El euro, ¿cierto? Ahora, ¿qué le está pasando? Lo ideal es que siempre las clases de mercado de capitales, sobre todo el día lunes, usted antes de entrar, ahora puede estar mirando a qué precio se cotizó el euro frente al dólar. Ya,
las últimas semanas, si hacemos una rápida mirada, el dólar tuvo un repunte en términos de precio respecto del euro. Repasemos conceptos para el control de mañana. Las monedas extranjeras se llaman divisas, acuérdense. Las monedas extranjeras se llaman divisas. Cualquier moneda extranjera es una divisa. Cuando tú valorizas la moneda extranjera en términos de moneda nacional, se llama o se le denomina eso tipo de cambio. Por lo tanto, cuando yo digo que el dólar, acuérdense que hay dos tipos de dólar, después tenemos una materia específicamente de mercado de tipos de cambio, pero para que tengamos ahora cultura general. Cuando yo compro un dólar a una casa de cambio, en la casa de cambio es la referencial y ese es el dólar vendedor. Cuando yo vendo mis dólares, porque por ejemplo me sobran y quiero cambiarlos por plata chilena, la casa de cambio me los compra y ese es el dólar comprador. El dólar que aparece en las noticias cuando dice subió el dólar, bajó el dólar, subió el dólar, crisis en Chile, suben las bencinas, etcétera, es el dólar que es el que te vende la casa de cambio. Por lo tanto, ese es el dólar vendedor. Ese es el que se utiliza acá para todos los análisis. Por lo tanto, el dólar comprador y el dólar vendedor, uno de ellos tiene un precio más barato y siempre el más bajo va a ser cuando tú vendes tus dólares o tus divisas. Entonces, eso lo vamos a ir viendo después, pero para que tengamos cultura general, capaz que ya lo conozcan ya. Entonces, si usted analiza el dólar frente al euro, el dólar siempre en términos de tipo de cambio, es decir, en valorización de moneda nacional, siempre estuvo un pelo más abajo que el euro. Ejemplo, el dólar se cotizaba, este es un ejemplo, se cotizaba 700, lo voy a hacer más simple, hace un par de años atrás, antes que empezara toda esta escalada económica, el dólar estaba aproximadamente a 6.50 vendedor, recuerde que todo lo que sale en la televisión es vendedor, y el euro estaba a 820, 825. Fíjense la diferencia hace un par de años atrás, casi 200 pesos de diferencia. El euro siempre era una moneda más cara que el dólar. Pero ¿qué es lo que empezó a pasar? Empezó a perder terreno el euro y el dólar empezó a subir. Y el dólar ahora alcanzó a estar tranquilamente sobre los 800 pesos. Y el euro se mantiene levemente arriba del dólar. Uno dirá, profe, ¿qué tiene que ver eso para nuestras materias? Eso significa que la economía norteamericana se ha convertido en una economía más importante para el mundo y la economía europea está retrocediendo. Cuando la moneda nacional pierde valor frente a la moneda extranjera, es decir, cuando yo necesito más moneda chilena para comprar una moneda extranjera, se habla de que la moneda nacional se deprecia. Las monedas nacionales pierden valor o aumentan de valor y eso se llama apreciar o depreciar. Si sube su valor, quiere decir que es más fuerte y yo necesito menos moneda nacional para comprar un dólar. Eso es cuando el dólar uno dice que baja. Cuando la moneda nacional pierde terreno, se pone más débil, significa que la moneda extranjera se hace más fuerte, se habla de que la moneda nacional se deprecia. Las monedas extranjeras o divisas, cuando suben o bajan de valor, se les denomina revaluación o devaluación. En la práctica suena muy similar. Entonces, en nuestro ejercicio, o en nuestro caso, recuérdese que yo compraba en Estados Unidos las partes y piezas. Por lo tanto, me tengo que fijar si la moneda extranjera va a subir o va a bajar de valor. En este caso, la moneda extranjera, que era el dólar, está subiendo de valor. El tipo de cambio está subiendo. Como yo tengo que comprar las piezas en Estados Unidos, tengo que comprar dólares para pagar en dólares. Y en este minuto, dada la situación económica, me está saliendo muy caro comprar en Estados Unidos. Ahora, para que no se pierda el hilo, siempre hay que estar atento para enganchar toda la materia. ¿Qué tiene que ver esto en Europa? Uno diría, bueno, no importa, si en Estados Unidos son muy caras las piezas, me cambio a un mercado europeo. Pero ¿qué está pasando en Europa según el video? La industria está muy débil, está muy comprimida, está entrando en una recesión. Por lo tanto, puede que como se está fabricando menos, lo poco que se fabrique cueste más. Entonces, para el caso que estamos viendo nosotros, se nos hace problemático que las grandes economías del mundo estén ahora entrando en una recesión, sobre todo para mi compañía. A partir de eso, entonces, tengo poca liquidez en el corto plazo, pero tengo un adecuado nivel de financiamiento en el largo y además la rentabilidad de la empresa es bastante interesante. Hasta ese minuto uno diría,
me conviene pedir el préstamo. No nos olvidemos del caso, ¿ya? No nos olvidemos del caso. El caso pregunta, analice la viabilidad del proyecto teniendo presente la situación económica mundial y del país. En ese caso, si yo contesto esta parte, entonces me tengo que fijar en el corto y en el largo plazo. Entonces, tener presente que en caso de no poder comprar las piezas para construir nuestros equipos, las piezas en EEUU para construir nuestros equipos, una alternativa podría ser Europa. Pero ahí es donde estaba la idea del que viéramos el video, po. Pero actualmente, ¿cierto? Este grupo económico, la Comunidad Económica Europea, le está pasando lo que le está pasando a todas las naciones. Atraviesa por problemas graves, además. Graves. Por lo que no sería una posibilidad viable de tomar. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que es súper lógico. Estoy diciendo que este proyecto, si yo miro el país, si yo miro lo interno, puede que eventualmente me pueda endeudar, puede que el banco me preste. De hecho, capaz que el banco me preste para poder colocar dinero. Pero hay un problema. Como yo eventualmente tengo que comprar las partes y piezas en un país como Estados Unidos, no saco nada con que eventualmente tenga la posibilidad de endeudarme, levantar la planta, si el, en este caso, proveedor que me podría ayudar, que es, por ejemplo, Estados Unidos o alternativamente Europa, están en la misma situación. Entonces, fíjense cómo ahora, analizando los mercados, uno se empieza a dar cuenta que el proyecto ya no es tan viable como era al principio. Eso es netamente bien visto desde el punto de vista del proveedor. Lo anterior es mirando al posible proveedor, al posible país de origen del proveedor. País de origen del proveedor. Pero hay que ver otra cosa más. Tener en cuenta los tipos de cambio. Por otro lado, se debe tomar en cuenta la evolución de las divisas de ambos continentes. En este caso, el tipo de cambio. Dólar y euro. Entonces, habría que ver qué es lo que va a pasar. Les recuerdo que cuando los países o las naciones y los inversionistas se sienten asustados, salen a comprar aquella moneda o divisa que les da más tranquilidad. Entonces, cuando empieza una recesión, todos se van a cubrir comprando aquella divisa que les da más tranquilidad. Y en estricto rigor, la que teóricamente da más tranquilidad siempre es el dólar. Por lo tanto, cuando sube el dólar es que todos empiezan a comprar esta moneda, porque esto es como comprar mercadería. Como dijeron ahora de que los supermercados no iban a poder atender o iba a haber desabastecimiento, la gente empezó a comprar más alimentos, compró más leche, compró más pan o compró más mercadería. Entonces, ¿qué es lo que fue a hacer la gente? Se refugió en aquello que le da tranquilidad a la familia. ¿Qué es lo que es? Una cocina con un mueble de cocina con harta mercadería. Lo mismo sucede entonces con las monedas extranjeras. Cuando eventualmente empiezan estas crisis económicas, recesiones, los grandes inversionistas empiezan a acumular moneda extranjera. ¿Y qué moneda extranjera van a acumular? Principalmente el dólar. Esa es la moneda extranjera que más van a acumular, el dólar. El euro, si bien es cierto, es una moneda importante, todavía no se convierte en una moneda con el impacto que tiene para las economías esta moneda todavía. Por lo tanto, problemas para nuestra empresa. En el corto plazo tenemos problemas de liquidez. En el largo plazo nos podemos endeudar. Tenemos buen nivel de respaldo o de colateral.
tiene buena rentabilidad. Está en un mercado que está complicado, ¿cierto? Además, desde el punto de vista económico mundial, se presenta en una situación bastante complicada, pero lo que más en este minuto está complicando a la compañía es la evolución en el tipo de cambio. Ahora uno podría decir, ya no importa, me cambio a Europa a comprar las piezas, pero en Europa las voy a tener que comprar en euros. Y si la economía empieza a tener problemas, no voy a poder producir. Y por lo tanto, Europa también va a tener problemas de abastecimiento. En resumen, lo que estuvimos haciendo con este caso, coleguita, es eventualmente hacer un análisis de carácter económico-financiero para un proyecto de carácter netamente de activos reales. Para la próxima sesión que tenemos mañana, ¿qué tenemos para mañana en nuestra sesión? Me adelanto acá. Vamos cerrando con los últimos minutos. Para mañana, lo que vamos a trabajar es esto que tengo acá. Para mañana, ¿y dónde lo voy a ver acá? Para mañana tengo esto acá. Esto es lo que vamos a trabajar para que mañana se concentren en este material, colegas, ¿ya? Entonces, ahora, acuérdense, tiene que tener una presencia más activa en las clases, ¿ya? Eso significa que va a tener que empezar a trabajar más fuertemente con el material que le estoy colocando yo. Acá. No es esto. Acá está. Ahora sí. Entonces, para mañana, ¿qué es lo que tenemos? Necesito para mañana, coleguitas, que de este panorámica general del mercado de capitales, que es un apunte que le subí yo en PPT, repase lo más importante en términos generales. Voy a hacer una apertura de esta panorámica. Es un PPT bastante interesante, no es mío, es de otra profesora, pero es súper, súper bueno. Y es activo, es de la profesora Orieta Hidalgo. Y ese PPT habla un poco de lo que estamos hablando nosotros ahora. Ya toma noticias en términos generales, habla de lo que son los mercados de capitales y por lo tanto nos da una panorámica más o menos interesante de lo que estamos viendo. Tiene mucho de lo que vimos, así que quiero que para mañana repase por lo menos hasta donde habla de los mercados financieros y las características de los mercados financieros. ¿Ya? Es un PPT súper simple, ¿eh? Llegue hasta más o menos a lo que es el mercado del dinero y la relación del efecto circular de la renta que usted estuvo mirando en la clase que vio en las partes de econometría, o economía, mejor dicho, ¿ya? Entonces, por lo menos avance hasta la parte de ahorro y inversión. Es súper fácil de leer. Eso es por un lado. Y para mañana, quiero que veamos, para mañana, en los últimos 10 minutos vamos a tener un test, acuérdense, de preguntas donde vamos a repasar lo más importante de lo que vimos en verdadero y falso. Y para mañana, quiero que por favor me eche una miradita a este video que subí del mercado de capitales en Chile, otra cápsula académica también bien simplecita, que explica cómo funcionan, en este caso, en términos muy, muy, muy fáciles de entender, el mercado de capitales, ¿verdad? Es también bajada del YouTube. En esta primera parte estoy colocando, por lo menos esta semana, algunos videos que descolgué de YouTube porque me parecieron interesantes y tiene lo mismo que estamos viendo y explicado de una manera también con imágenes, ¿ya? Lo que vamos a empezar en la próxima semana es que yo le voy a subir videos que están preparados por mí. Entonces eso ya están relacionados con los mercados de carácter monetario que vamos a empezar a trabajar, ¿ya? Antes de cerrar el último par de minutos, si es que algún colega tiene alguna duda que me quiera plantear, algún coleguita que tenga alguna duda, la que sea. Profe, Don Diego, dígame. con respecto a lo que están hablando de los préstamos que se le van a hacer a las pequeñas y medianas empresas, Perfecto. que los bancos, se supone que los bancos son los que van a hacer los préstamos. ¿No es un poco peligroso el tema de hacer préstamos sabiendo que las pequeñas y medianas empresas no están en una buena situación? ¿No es un poco parecido a lo que pasó con la crisis subprime de entregar créditos sin un fondo, como sin un respaldo?
Mire qué Como- interesante lo que plantea el colega Diego, muy bueno, y esa es parte un poco, mire, sin querer usted le está chuntando las preguntas que vienen para mañana para el control. Entonces, eventualmente sí, pero recuerde que lo que se está haciendo ahora es una situación extraordinaria. ¿Qué significa? Que no es una situación común u ordinaria. De hecho, usted tiene mucha razón. Y ayer hablaba justamente un representante de un organismo muy importante relacionado con las microempresas y decía justamente lo que usted dice. En Chile, voy a inventar números, no tengo la cifra exacta. En Chile hay aproximadamente, voy a inventar un número, 80.000 microempresas. No es real, pero estoy dándole un número. Y de esas 80.000 microempresas, en realidad no más allá de 10.000 logran tener préstamos de la banca porque las bancas encuentran que no son riesgosos ni peligrosos. El resto no le prestan. Entonces la pregunta que hacía este personaje, este señor, es justamente el que usted hace. Bueno, y el resto de las empresas, de las pequeñas empresas que nunca el banco le ha prestado ni un peso porque son riesgosas, porque no tienen buena situación financiera o han caído en DICOM o en default, cesación de pago. ¿Qué va a pasar con ella? La respuesta es que esta es una situación extraordinaria, es decir, no es un periodo ordinario y lo que hay que hacer es rápidamente reactivar la economía para que esas empresas no se mueran y no generen un mayor problema al fisco, al Estado, un tema social. Por lo tanto, claro que usted tiene razón, es riesgoso y eso podría explicar por qué los bancos están siendo cautos en entregar. Pero también hay un tema social acá, po. O ayudamos de una vez a las microempresas a que salgan del problema o se hunden todas. Y acuérdese que lo hemos visto en clases anteriores, las micro y pequeñas empresas le dan trabajo aproximadamente al 35% de las personas, ¿ya? O 40% en realidad, ¿ok? Así que tiene razón, es medio peligroso, pero bueno, es una instrucción desde arriba que hay que entregar el dinero luego para reactivar. Bien, coleguita, esperando que se encuentren muy bien. Son las 9:37, deben tener otra clase para que alcancen a descansar. Que tengan muy buenos días. Les voy a dejar esta clase grabada y la estoy subiendo a la plataforma. ¿Ah? Don Cristian, don Diego, doña Francisca, don Francisco, don Gonzalo, doña Pilar, que tengan muy buenos días y muchas gracias por estar presente en esta clase. ¿Ah? Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, esté bien. Chao, que estén muy bien.